bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, conectándonos como siempre a través de nuestras emisoras aliadas en el estado de Aragua con clase 91.5 FM, la emisora perfecta, también Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden, disponibles nuestras redes sociales y también ese código QR que ven en pantalla para descargar la aplicación para iOS o Android y tener esta y todas las conversaciones de Puntos de Vista. Hoy con Alejandro Linares Mendoza, analista internacional, periodista, amigo de la casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eliezer, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por estar acá. Espero que usted también esté bien. Y queremos iniciar esta conversación con lo que ha sido la noticia de los últimos días. Un día como hoy, hace 8 días, fallece el Papa Francisco y desde ahí se desencadena una serie de situaciones que no todos los venezolanos saben de qué se trata y cómo es esta sucesión que viene ahora del Papa. Correcto. Fíjate, la muerte de todo pontífice, la muerte de todo Papa activa un protocolo que está muy bien establecido. Lo primero que sucede luego de la muerte del Papa es la certificación del deceso. Eso lo hace el camarlengo. En esta oportunidad, el camarlengo es el cardenal Kevin Joseph Farrell. Él se encarga, lo repito, de certificar el deceso, luego destruye el anillo del pescador y comienzan los preparativos del cuerpo, ¿no? A partir de allí se abre un compás, un periodo de 4 a 6 días. En ese periodo tienen que realizarse las exequias y justo después de las exequias comienzan los novediales, que es lo que la comunidad católica suele conocer como novenarios. Es justo en ese punto en el que nos encontramos en este momento. Ya llevamos 2 días, de hecho hoy es el tercer día de los novediales. Estos novediales terminarían el 4 de mayo y teóricamente hablando el 5 de mayo, a partir del 5 de mayo, debería comenzar el cónclave. ¿Y eso de qué depende? Eso depende, entre otras cosas, de la decisión que tome el decano del colegio cardenalicio. Nosotros tenemos que recordar que el cónclave lo protagonizan cardenales de 80 años de edad o menos, y por eso el cónclave, o más bien la fecha de inicio de este cónclave, depende de lo que diga el jefe de este consejo de cardenales, que lo repito, se llama colegio cardenalicio. Ahora, hay un tema que, como bien lo decía usted, desde un principio hay protocolos específicos. Sin embargo, muchos de ellos en esta oportunidad se saltaron por propia decisión del Papa Francisco. Por ejemplo, su ataúd no fue como lo son regularmente los ataúdes de los papas. No fue enterrado en San Pedro, sino en Santa María la Mayor. ¿Esto de qué manera marca la historia del pontificado? Sí, realmente no fue que se saltaron procesos. Lo que sucedió es que hubo modificaciones en lo que se estilaba. El año pasado, 2024, Francisco aprobó la modificación de ese manual que se tiene que seguir luego de la muerte de un papa. Y entre los cambios, entre las modificaciones, destaca, por ejemplo, la forma en la que están fabricados los ataúdes. Anteriormente los ataúdes se fabricaban con 3 nichos, 2 de madera y 1 de plomo. En esta ocasión, el ataúd de Francisco, por ejemplo, fue simplemente de madera y de una pequeña capa o de una pequeña lámina de zinc. Otra de las modificaciones tiene que ver con el hecho de que a partir de ahora el Papa puede escoger, puede decidir dónde va a ser enterrado. Durante prácticamente los últimos 100 años, todos los papas fueron enterrados en San Pedro, en la cripta que está dentro de la Basílica de San Pedro. Con estas modificaciones que fueron introducidas y autorizadas por Francisco, los pontífices pueden escoger dónde quieren reposar. Y eso fue justamente lo que hizo Francisco, porque él decidió no ser
enterrado en San Pedro, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, una basílica pontificia que se encuentra fuera del Vaticano y que Francisco solía visitar de manera bastante frecuente. Ahora, se dice que la situación de estos cardenales que están autorizados a participar, como bien usted lo decía, menores de 80 años, es una cantidad de 135 aparentemente. ¿Es esto así? ¿Por qué 135 ellos están autorizados a votar o es menos de este número de la cantidad de los votantes? Súper importante tu pregunta porque permite hacer una precisión. El colegio cardenalicio está conformado por más de 200 cardenales. El punto es que solo tienen derecho a voto aquellos cardenales que tienen 80 años de edad o menos. Eso reduce la cifra a unos 135, 137 cardenales votantes. Ahora, de aquí se desprende otro dato importante, y es que de esos 135, 137 cardenales que van a acudir al cónclave a votar, 108 fueron designados por Francisco durante el papado de Francisco. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a avisorar que muy posiblemente el Papa que resulte electo en este próximo cónclave continúe la línea reformista del Papa Francisco. Una línea que además llevó el tema de la humildad, de la no es precariedad, es el tema de tener un poco menos de... Se trataba de poner a los pobres en el centro de la agenda de la Iglesia Católica. Se trataba de poner a los más necesitados en el centro de la agenda de la Iglesia Católica. Se trataba de poner incluso a los marginados en el centro de la agenda de la Iglesia Católica. No en vano el Papa Francisco llegó a hablar, por ejemplo, de los divorciados, llegó a hablar de aquellas personas que han cometido delitos, llegó a hablar incluso de los miembros, de los integrantes de la comunidad LGBT+. Entonces se trataba justamente de eso. Y lo que se podría esperar en función de lo que te acabo de decir, voy a repetir el dato, de los 135, 137 cardenales votantes, 108 fueron designados por Francisco. Es posible que el próximo Papa continúe la línea de Francisco, entonces es posible que el próximo Papa pues se mantenga en esa línea de inclusión. ¿Esto podría cambiar la geopolítica mundial? A ver, hablando de un jefe de Estado. Más que cambiar la geopolítica mundial, la Iglesia Católica intenta apuntarle hacia dos continentes o a dos continentes que hasta ahora no habían estado o no han estado dentro de la agenda de la Iglesia Católica. Me refiero particularmente al continente africano y al continente asiático. Francisco, durante su pontificado, intentó acercarse a Asia. De hecho, nosotros lo vimos, por ejemplo, visitando Filipinas, lo vimos, por ejemplo, visitando Mongolia, esto en un intento de acercar a el Vaticano y a la propia Iglesia Católica a ese continente. Al día de hoy nosotros tenemos dentro del listado de cardenales papables a varios cardenales, algunos africanos y otros asiáticos que, si son escogidos papas, pudiesen alar a la Iglesia Católica hacia esas latitudes. Pero es primera vez que es electo un papa que no es europeo, incluso italiano. Eso fue el Papa Francisco. ¿Esto pudiera repetirse? Fíjate, de los 266 papas que se encuentran registrados desde que empezó a llevarse, valga la redundancia, registro del anuario pontificio, de esos 266 papas, 95% de los papas han sido europeos y 75% de los papas han sido italianos. Solo 12 no han sido
europeos. ¿A qué nos lleva esto? A que, bueno, la elección de Francisco fue casi que una excepción, además de un hito histórico, porque fue el primer latinoamericano y el primer jesuita en la historia de la Iglesia Católica. ¿Qué significa jesuita y latinoamericano? Lo responde al regreso de la pausa. Con nosotros Alejandro Linares Mendoza, analista internacional. Estamos hablando de esta nueva situación del Papa, la muerte del Papa Francisco y qué se espera ahora. Eso es al regreso de esta pausa en Puntos de Vista. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Alejandro Linares Mendoza con nosotros, analista internacional, también experto en el tema del Papa, periodista. Y vamos a hablar de eso que dejamos en la parte anterior. ¿Qué significa que haya sido jesuita y que haya sido latinoamericano, el primer argentino además? Sí, bueno, a ver, el hecho de que haya sido jesuita tiene una relevancia porque la orden de los jesuitas históricamente ha polemizado con el Vaticano. De hecho, en alguna oportunidad llegó a ser incluso suspendida y legalizada. Entonces se entiende, se tiende a entender y a pensar que los jesuitas tienen ese hábito reformista. De manera que cuando escogen a un jesuita, lo escogen, entre otras cosas, para que ponga orden y reforme lo que haya que reformar o lo que había que reformar, ¿no? Y el hecho de que haya sido latinoamericano también es importante porque en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, están ganando mucho impulso las iglesias pentecostales, las iglesias protestantes. Entonces era una forma de acercar la Iglesia Católica a América Latina y América Latina a la Iglesia Católica. Esas fueron las grandes razones por las que Francisco se convirtió en un pilar de la Iglesia Católica en América Latina en los últimos años. Hablemos de los papables. ¿Quiénes son esos candidatos que posiblemente pudieran ser papa? Porque en el caso de Francisco era la segunda vez que era propuesto. Él también fue propuesto en el momento de Ratzinger y quedó de segundo en ese momento. Ahora le tocó asumir. Pero en este momento, ¿quiénes son esos papables? Se habla de un filipino, se habla, por ejemplo, del camarlengo, que también tendría posibilidades, y se habla de alguien muy ligado a la iglesia venezolana, que es el cardenal Pietro Parolin. Sí. A ver, en este momento en el que estamos a portas de un cónclave y de la elección de un nuevo papa, hay un debate intenso y profundo a lo interno de la Iglesia Católica, y es un debate entre el progresismo, las reformas y el conservadurismo. Hay, por así decirlo, dos bloques que están intentando imponerse. Ahora bien, en medio de esa especie de lucha interna, pareciera sugerible escoger como papa a cardenales que tienen una línea moderada y que tienen o que pudiesen llegar a tener capacidad de diálogo con estos dos bloques, con estas dos tendencias. Y es por eso que entre los papables destaca el cardenal Parolin, el cardenal Tagle y también el cardenal Zuppi. ¿Por qué? Porque se trata de personas que, lo repito, tienen una línea moderada, una posición moderada. Claro, cada uno con sus bemoles, pero tienen una posición moderada que permitiría integrar a los conservadores y a los progresistas. Además, en el caso, por ejemplo, del cardenal Parolin y del cardenal Zuppi, que son, por así decirlo, diplomáticos de carrera. De hecho, al día de hoy el cardenal Parolin es el secretario de Estado de la Santa Sede. En otras palabras, es el ministro de Relaciones Exteriores de la Santa Sede. Él y también el cardenal Zuppi tienen experiencia diplomática, lo cual va a tener mucho peso, porque si algo tiene el Vaticano es que debe relacionarse con esos más de 100 países con los cuales
en tanto y cuanto Estado mantiene relaciones políticas y diplomáticas. O sea, son más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Y en Venezuela, más de 30. Pero el gobierno venezolano, de alguna manera, ha dado su pesar por esta situación. Pero queremos saber la participación de la Iglesia Católica Venezolana en el cónclave, porque tenemos dos que aparentemente no pudieran participar. Pero ¿cuál es el significado que tiene para Venezuela la elección de un nuevo Papa y que estas personas representan a nuestro país? Venezuela es un país fundamentalmente católico, es un país eminentemente católico. Nosotros tenemos, sí, dos cardenales, uno de ellos, el cardenal Porras, partió hacia Roma, ha estado muy activo reuniéndose con sus hermanos cardenales, con sus colegas cardenales, y si bien es cierto que el cardenal Porras de alguna manera supera la edad que le permitiría tener derecho a voto, estar presente en Roma y estar presente en estas reuniones que se están dando de forma previa al cónclave le permite manifestar su visión, manifestar su postura como representante de los católicos venezolanos. Es decir, el cardenal Porras pudiese llegar a ser escuchado por aquellos cardenales que sí van a estar en el cónclave y que sí van a votar. Hay un tema bien importante y es que el Papa Francisco nos deja los dos primeros santos venezolanos, o por lo menos así lo dejó firmado, es lo que entendemos. ¿Esto pudiera paralizarse una vez fallece el Papa Francisco? ¿Pudiera seguir adelante este proceso para lo que es los dos primeros santos de nuestro país? No. Una vez que ya se autoriza la canonización, es decir, una vez que ya el Papa la firma y le da su venia, ese proceso continúa. ¿Qué viene después de que el Papa autoriza la canonización? Viene una reunión de cardenales en la cual los cardenales ratifican lo que ya dijo o lo que ya decidió el Papa. ¿Qué sí podría suceder? Que ese proceso se dilate. ¿Por qué? Porque, bueno, surgió algo urgente, murió el Papa y es necesario no solo darle respeto a su muerte, darle una digna sepultura, sino que hay que respetar todo el protocolo que lo estuvimos hablando hace un momento. Son de 4 a 6 días de exequias, luego los novediales y posteriormente el cónclave. ¿Hay algún punto del Papa Francisco que sea la referencia mundial y que diga, bueno, esto fue lo que marcó ese papado? Wow, sí. Su modestia, su humildad, su sencillez, el hecho de no querer, por ejemplo, utilizar un anillo del pescador de oro, el hecho de no querer utilizar un crucifijo de oro, sino el crucifijo que utilizó como obispo, como arzobispo y como cardenal. El hecho, por ejemplo, de no utilizar los zapatos que se le suelen confeccionar a los papas, sino sus zapatos habituales de toda la vida. El hecho de ser enterrado en una urna sencilla, simple, de madera y sin catafalco, porque si nosotros nos remitimos a esas imágenes en las que veíamos a Francisco siendo expuesto, lo veíamos dentro de su urna y sobre una plataforma muy pequeña. Él pidió que se eliminara, al menos en el caso del catafalco. Entonces, todo esto, incluso la elección por primera vez en la historia de la Iglesia Católica del nombre de Francisco como nombre apostólico, todo eso es sinónimo de humildad, de sencillez y es un signo de que durante su pontificado Francisco procuró, aunque ya lo dije, voy a repetirlo, llevar a la Iglesia hacia la modestia, hacia la humildad, hacia la sencillez y poner a los pobres y a los menos favorecidos en el centro de la agenda de la Iglesia Católica. Nos queda muy poco tiempo, pero tengo que preguntarle, ¿qué espera la comunidad católica, estos más de 1.000 millones de católicos que existen en el mundo, del nuevo Papa?
Bueno, el nuevo Papa debe enfrentar retos importantes. No estamos hablando únicamente de la inclusión, estamos hablando de, por ejemplo, cambio climático, estamos hablando de los avances tecnológicos, avances en la robótica y en la inteligencia artificial, y también estamos hablando de un mundo que, a pesar de todo, a pesar de que nos encontramos en pleno siglo XXI, está sumido en los conflictos. Entonces, el nuevo Papa no solo va a tener que plantarse y que presentarse como líder de los católicos, como representante de los católicos, sino como un jefe de Estado activo que va a tener que hacerle frente a todos estos retos que acabo de mencionar. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Amigo Alejandro Linares Mendoza, tengo que decirlo, periodista, analista internacional, además que nos ha dejado bien claro todo esto que está ocurriendo con el Papa Francisco. Una vez su muerte, todo lo que viene ahora es lo que acabamos de conversar. Recuerden que esta conversación ustedes la pueden tener en minutos en nuestro canal de YouTube y también en nuestra aplicación para iOS o Android, así como todas las conversaciones que hemos tenido en Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos, que tengan todos muy buenos días.